Muy buen día. Nuestro grupo está conformado por Esteban Ramírez Coronado y quien les habla, Evelyn Tatiana Suárez. Vamos a hablar acerca de nuestra propuesta de intervención educativa, que es la orientación vocacional, como orientación específica para dirigir la propuesta de intervención educativa. Elegimos los jóvenes pertenecientes al grado 10 y 11 de la institución educativa Monseñor Antonio José Giraldo Gómez del municipio de La Merced Caldas. El tema a trabajar con la población que elegimos es una propuesta de intervención educativa basada en una orientación vocacional profesional llamada Construyendo mi proyecto de vida, que responde a esas enormes necesidades de implementar programas y estrategias con estudiantes de educación secundaria, especialmente de los grados 10º y 11º en los colegios de uno de los municipios de La Merced Caldas. El proceso de orientación vocacional tendrá su origen en el mismo reconocimiento existencial del estudiante como ese ser único capaz de realizar una actividad específica, y basta con identificar dichas potencialidades a través de una asesoría responsable y confiable. Es decir, la orientación vocacional en este caso se convierte en un proceso de ayuda al orientado para que al conocerse a sí mismo y al mundo del trabajo se prepare y acceda a la profesión adecuada, a sus actitudes, a sus intereses, a sus rasgos de personalidad, teniendo en cuenta las posibilidades de estudio y de trabajo existentes. Para ello se debe contar con un equipo de personas alrededor del joven que lo acompañen en su etapa de decisión. En este caso, pues nosotros vamos a brindar esa información, esa perspectiva que le pueda ofrecer, y también incluyendo pues sus padres de familia, sus docentes, sus orientadores administrativos, medios de comunicación, redes, etcétera. En cuanto a las fuentes que nosotros decidimos elegir para sustentar esta propuesta, es decir, esas fuentes que nos ayudan a investigar el tema de la población que hemos escogido, está por un lado Bandura 1997, que habla que las personas toman el control de su propia vida basándose en las oportunidades disponibles, y dichas acciones el individuo las elige a través de un determinismo recíproco de las cualidades personales, de los efectos de ese medio social, y es por esto que él consideró que la adolescencia es una etapa riesgosa. Los adolescentes que experimentan una cantidad de cambios biológicos, intelectuales, sociales, el medio les exige una conducta más adulta, por lo cual muchos de ellos no tienen la información suficiente para generar una interacción recíproca. Es por esto que se propone el desarrollo de la eficacia, es decir, ese sentido de control que le permite al individuo hacer una transición adecuada, en este caso salir de un contexto escolar a una formación vocacional. Y para Bandura esto le proporciona al individuo el poder construir y buscar un plan de vida productivo y cómodo, debido a que el adolescente cuenta con una capacidad de seleccionar y estructurar el ambiente más acorde con sus propósitos. Hacer una correcta elección de la vocación va a permitir esa construcción de esa vida estable, debido a que el individuo en algún momento tendrá eh, efectos económicos y sociales a los cuales debe enfrentarse, y muchos de ellos deben ser afrontados con la vocación. Además, para abandonar a los jóvenes, eh, tienen mayores probabilidades de tener una vida estructurada, ya que reciben orientación vocacional y consejos. Entonces se generan unas metas que por lo general siguen una secuencia de pasos a seguir. También algo importante, no solo son los factores individuales, el cual permite tomar mejores decisiones y tener un mayor desempeño, sino también que se toman en cuenta los contextuales, por lo que el adolescente se le debe preparar en habilidades de automanejo que permitan esa adaptación a un contexto vocacional. También tenemos a Jaimes de Bermúdez, 1998, donde afirma que la orientación escolar debe facilitar a los alumnos la interpretación, integración y proyección de sus experiencias en función de ese desarrollo personal, que se puede dar pues a través de todo ese proceso educativo, facilitándole el conocimiento de actitudes, competencias, intereses, necesidades, con el fin de tomar decisiones responsables sobre su futuro. Y por último queremos pues mencionar
un enfoque histórico-cultural del desarrollo, que se podría poner a Vygotsky como representante desde una perspectiva, pues sugiere que la orientación vocacional se puede ver como ese proceso de educación de la personalidad para desempeñar profesiones responsables que tienen lugar a partir de reconocimientos de las necesidades de las condiciones internas del sujeto, categorizadas como situaciones sociales de desarrollo y de la posibilidad de propiciar el desarrollo profesional a partir de la estimulación de las potencialidades del orientado en el proceso de interacción social. Siendo así, este enfoque incluye la idea vigosquiana del desarrollo próximo para comprender todo ese importante papel que juega la educación en este proceso de orientación, ya que reconoce el grano de arena que aporta el orientador en la trayectoria del orientado mediante el diseño de situaciones de aprendizaje que potencien el desarrollo en la toma de decisiones. A continuación, pues ya mi compañero le va a hablar sobre la propuesta de trabajo para una jornada de encuentro que están enfocados al tema principal. Muchas gracias. Como actividades, proponemos tres actividades que giran en torno a la orientación vocacional. La primera actividad se llama Conociéndote. El objetivo de esta actividad es que vamos a reconstruir la historia personal del estudiante y entonces haciendo una reconstrucción de lo vivido vamos a priorizar todo aquello que esté relacionado con lo vocacional. Es decir, entonces vamos a indagar las actividades preferidas, los gustos, los proyectos, las ilusiones, las fantasías, vamos a reconstruir la historia personal, conectándola con las anécdotas, las experiencias, las personas que fueron significativas. Entonces, la principal finalidad de esta actividad es que podamos localizar en el relato que se extrae de las mismas, digamos, contextualizaciones de un lugar o un tiempo determinado que permiten revivir y analizar, incluso situarse en tales circunstancias y razonar su comportamiento en un determinado momento. Entonces, la historia personal para nosotros va a ser como uno de los factores más poderosos y que tiene a disposición el individuo y que permite generar un vínculo con el pasado y el futuro. Entonces esto lo va a convertir, digamos, en un autor de su propia vida, ¿no? Y va a convertirlo también en un líder, por lo que va a hacer que los demás lo sigan. Entonces, la historia va a definir claramente el proyecto de liderazgo. Además, vamos a articular esto con el propósito personal y profesional y que se convierta en la fuerza que impulsa los resultados, digamos, más extraordinarios del individuo. Sin embargo, al construir la historia personal, vamos a dejar claro al estudiante que es importante que no lo tome como un cuento o como simplemente un relato, sino que lo tome como una estrategia que le permita definir los aciertos, los desaciertos del pasado, que aclare por qué debe seguir haciendo las cosas y que dibuje, digamos, una ruta muy clara que relacionada pues con su vocación. La metodología que vamos a utilizar es, vamos a dar algunas preguntas a modo guía y evidentemente vamos a aclararle que ninguna respuesta será definitoria para digamos, su elección futura. Aquí lo importante es que permita pensar al individuo quién es él, ¿cierto? Y qué es lo que quiere en su futuro. Eh, en, como son preguntas guías, van a abrirse otros interrogantes que el estudiante va a ser libre de colocar en la hoja y otros que podrá, digamos, comenzar a encontrarles una respuesta. Entonces, para tener en cuenta en el relato, el individuo tiene que saber que debe girar, debe definir quién es él, debe definirse físicamente, debe empezar a saber quién es su familia, ¿no? Quiénes son los integrantes, qué hace, qué piensan de él, cómo fue su infancia, qué juegos jugó en su infancia, qué le gustaba, qué amigos tenía, qué valores le gustaban de esos amigos, eh, cuál era, digamos, el lugar favorito de su casa, de su barrio, cómo eran. En nivel de escolaridad, pues qué recuerda que pasó en la escuela, qué fue significativo para él, qué materias le gustaba, luego qué buenos recuerdos tiene
de su propia infancia, qué malos recuerdos, en la vida actual, cómo él se presenta, ¿no? O sea, cómo él se define, cuáles son sus alegrías actualmente, sus preocupaciones, y actualmente también empezamos ya a meternos en el campo de la elección futura, que será a partir de todo lo que ya definió anteriormente, pues cuáles van a ser sus sueños y cuáles van a ser sus proyectos. La actividad 2 es siguiendo a mis metas. El objetivo es aumentar las expectativas de eficacia en el individuo. Entonces, para Bandura, esas expectativas son una creencia en la que el individuo siente que puede lograr un resultado, ya que, digamos, posee habilidades necesarias, recursos, características que de esta forma el individuo desarrolla un mayor compromiso con sus intereses y con sus actividades. Eh, la metodología será entonces, será, digamos, realizada por cada estudiante de forma individual. Van a necesitar una hoja de papel, un lápiz, y la actividad consta de 8 fases, las cuales los estudiantes van a tener que analizar y van a tener que responder. Entonces, dichas fases son, la primera es mi meta. En este apartado el estudiante responde qué es lo que desea hacer. Esto, digamos, puede ser un objetivo tanto material como inmaterial. Lo importante es que el individuo se sienta motivado por querer hacerlo realidad. Lo otro son los obstáculos. Acá se valora y analiza las características personales o contextuales que puedan detener el curso de dicha meta, por lo que el estudiante, digamos, analizará las habilidades y cualidades que no posee para lograr el objetivo. Pero también habrá una evaluación, digamos, de su sociedad, de sus amigos, de la familia, de su entorno educativo y otros entornos en los que él pues considera que se encuentra inmerso. Siguiente fase, los recursos. Aquí se evalúa qué es lo que necesita, qué es lo que necesita el estudiante para llevar a cabo la meta. Lo importante es que el estudiante en esta fase se documente lo más que pueda acerca pues de su objetivo para que pueda tener una mayor concepción de lo que necesita, sea dinero, habilidades, recursos sociales, entre otras cosas. O sea, entre mayor información, mayor conocimiento del recurso. Eh, lo otro será el apoyo. El estudiante observa el contexto y busca los recursos humanos e institucionales también con los que puede contar, por lo que es importante que identifique qué recursos, sean materiales o inmateriales, le pueden aportar para desarrollar su meta. La otra fase es el plan. Aquí se plantea una posible línea a seguir del objetivo. Es importante que el estudiante cree esa ruta cuando haya consultado, digamos, mucha información del objetivo, para que el plan tenga un sentido en la realidad, ¿vale? No que el estudiante infiera que así puede ser, sino que con base a lo investigado, pues ese plan tenga una lógica. El plazo, aquí, digamos, esto es una fase para aumentar el compromiso, entonces se le pide al estudiante que proponga un tiempo, una fecha para cumplir esa meta. La siguiente fase es el plan B, que es para nosotros importante que el estudiante tenga una posible solución que le permita conseguir la meta si el plan inicial no le da resultados. Entonces esto permite que digamos que el fracaso no sea algo sorpresivo ni desanime tanto al estudiante, ¿no? Porque pues él sabe que tiene otra posibilidad. Lo otro es el logro, es decir, como que se pregunte qué tendrá el individuo. ¿Qué tendré si yo obtengo este objetivo? ¿No? Entonces, en esta fase se analiza cuál es la necesidad y la motivación para llevarlo a cabo. La idea es que el individuo evalúe si su meta siguió un proceso racional y si en serio necesita cumplirla. La otra actividad es conocimiento de sí mismo. El objetivo de esta actividad es conocer los rasgos propios de la personalidad para que los jóvenes identifiquen aquellas características que les van a permitir crear una descripción exhaustiva de la persona. Como metodología, proponemos explicar a los estudiantes que deben, digamos, escribir el cuestionario que se llama conocimiento de mí mismo, que ya lo van a encontrar a continuación,
y, y se le solicita que lo contesten en forma muy honesta e individual. Luego se solicita que se compartan esas respuestas mencionando las emociones y sentimientos que están presentes y al finalizar, digamos, esta actividad se le pide a cada estudiante que comente la experiencia de conocer a sus compañeros, que diga algunas conclusiones del cierre de la actividad, entre otros. Entonces, el cuestionario se basa en primero en el aspecto físico, que el estudiante debe escribir 5 cosas que le gustan de él y 5 cosas que no le gustan de él. El otro campo es el psicológico, consiste en que el estudiante se pregunte en qué ocasiones quiero demostrar, digamos, mis conocimientos, que empiece, por ejemplo, a preguntarse cuáles son mis temores y, digamos, cuáles son algunas características psicológicas que tanto le benefician como no. El espiritual es, digamos, que se pregunte si alguna vez se ha sentido como en una especie como de introspección profunda, ¿no? Lo que se llama un contacto pues con el yo. Digamos, en cuando se ha sentido en paz, cuando es feliz, cuando se siente a gusto con él. Lo social, aquí, digamos, se desarrollan esas preguntas que son necesarias explicar a los estudiantes digamos, qué es un prejuicio, ¿no? Entonces, definimos nosotros primero qué es el prejuicio, ¿no? Que es el proceso de una formación de un concepto o de un juicio que alguna persona tiene de algún fenómeno. Y entonces ahí lo que va a hacer el individuo es que va a manifestar eh, eh, sus deseos, digamos, de compartir con los demás lo que él quiere realizar. Además también, como hablamos de prejuicios, qué prejuicios tengo de las relaciones, qué prejuicios tengo de mi sociedad, de mi familia, de mí mismo, eh, por ejemplo, qué cosas me molestan tanto de mí como de las otras personas. En lo profesional, vamos a tener en cuenta como 2 experiencias en que el individuo haya tenido éxito. Entonces, el estudiante va a valorar esas 2 experiencias y va a empezar a preguntarse qué le gustó más de eso, si trabajar en equipo, si estaba trabajando solo, qué cambiaría, qué riesgos hubiera querido tomar, eh, eh, qué rol tuvo en dicha actividad, si fue con varias personas, en cuánto tiempo lo realizó, cuáles características cognitivas, digamos, por ejemplo, si fue intuitivo o analítico, y digamos, entre otras, si digamos tuvo éxito, tuvo fracaso con, con, con todo el desarrollo de lo que es la actividad, o sea, cómo la cambió o si por el contrario siguió una ruta específica y esa le funcionó. Entonces, todas estas cosas ayudarán a que el individuo sepa más o menos en qué es bueno digamos así, poder ir generando un interés vocacional. Estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias. Gracias.